¿Alguna vez has sentido curiosidad por conocer los límites de la mente humana? Sí, Imagina un mundo donde las agencias gubernamentales invierten recursos incalculables en descifrar el misterio de la mente a través de experimentos secretos y, a menudo, poco éticos. como todo lo que se mete el gobierno. Este mundo no es producto de la ciencia ficción, sino una inquietante realidad del pasado reciente. Sí, que sí, Bienvenidos al proyecto MK Ultra, interesante. un capítulo oscuro en la historia de la CIA y un testimonio de hasta dónde puede llegar la búsqueda del control mental. Y pa, Entonces, bienvenidos a Biblioteca del Misterio. Como decíamos, bienvenidos al proyecto MK Ultra y prepárense para el video. Bueno, antes de empezar, quiero hacerles una pregunta que me dejen en los comentarios. ¿Crees que los gobiernos siguen haciendo programas como este el día de hoy? sí, pero como el que vimos en el siglo pasado, el El de... Mockingbird. Exactamente, manejando los medios, güey. Este va a ser un programa un poco más oscuro que las otras dos operaciones, aunque ya eran oscuras, Sí, pues es que, digamos que eran turbias, pero sí, pero no no tan tan, no tan, perturbadoras. sí, es que ya que jueguen con su cabeza directamente con drogas y eso sí, Es complicado. baila, güey. Hace más o menos 45 años, la CIA se vio obligada a publicar documentos que confirmaban lo que muchos ya sospechaban. Había financiado experimentos para controlar la mente. Ve, Utilizando terapia de shock, la alteración de sus funciones cerebrales, ojo, con la administración de drogas como la LSD y le dice eso. y otras sustancias químicas. La hipnosis, privación sensorial, el aislamiento, diversas formas de tortura, abusos verbales y sexuales, a menudo sin el consentimiento de las víctimas. Todo sería un poco más oscuro. Sí, no, no, yo sabía, y es que la verdad, es que, o sea, uno a veces nos quejamos de los asesinos y de las sectas que hemos tenido, o que les hemos traído acá, Sí. pero después, o sea, uno escuchando ese tipo de cosas dice, los estados son peores, güey, Sí, no se quedan atrás. son peores. Por la naturaleza de los abusos cometidos, los afectados solo empezaron a entender qué había sucedido hasta décadas después. Pues claro, hasta que desclasificaron más cosas, güey. Y el oscuro legado del ultra secreto programa conocido como MK Ultra sigue vigente. Todo comenzó a principios de la década de 1950, Ok, con la Guerra Fría en pleno apogeo, sí, cuando algunos prisioneros de guerra liberados en Corea regresaron a casa defendiendo la causa comunista. La comunidad de inteligencia de Estados Unidos se alarmó. pues es que esa guerra de Corea también fue dura, güey. Sí, la CIA, Estaba recién creadita, güey. No sí, tenía más de unos 5 años, güey. temiendo que soviéticos y chinos hubieran creado técnicas de control mental Quieto soldado de invierno. y que sus agentes o prisioneros de guerra pudieran revelar secretos, destinó alrededor de 25 millones de dólares De esa época. exacto, a experimentos psiquiátricos en personas. O sea, no sé, alguien que de ustedes que nos colabora haciendo la conversión de 25 millones de dólares en 1950 a hoy. Debe ser plata, plata. Marica, mucho dinero, güey. Sí. Yo la esposa había hecho la conversión, estaba destinada a eso. No, pues.
Nuestro público muy amablemente nos va a ayudar. La idea, la idea, La idea es que nos ayuden y que la idea era tratar de descubrir cómo interrogar a las personas y debilitarlas. eso está en internet, güey. ¿Qué? El manual de la CIA de cómo interrogar. Mm. Pues no lo vayan a buscar. Y también cómo proteger a su personal de estas técnicas. Esa era la idea. Ellos utilizan una vaina que se llama la caja, que es lo que utilizan también los pilotos y personal militar y ese tipo de cosas. Y es que los entrenan para bloquear parte del cerebro y que cuando les hagan cierto tipo de preguntas ellos hablen de, no sé, de la familia. Ah, no, sí, yo tengo una esposa, 4 hijos, bla, bla, bla. Que es lo que llaman como la caja de box, de, no sé cómo se dice, caja fuerte en inglés. Pues no tengo ni idea. Ahorita no pregunte cosas. Bueno, Es que estoy caja, trasnochado caja fuerte en inglés. todavía. Es que ya 8 días en un mes, más o menos. Si así no se puede, güey. La agencia utilizó organizaciones como fachada para acercarse a más de 80 instituciones y científicos en Estados Unidos, Reino Unido y Canadá. Como raro todos los anglosajones juntos. Aunque Canadá es francófona también. Ujú. El proyecto MK Ultra tuvo un alcance enorme. Se hicieron investigaciones en 80 instituciones, como ya habíamos dicho, entre ellas 44 universidades, además de hospitales, prisiones y empresas farmacéuticas. La CIA usaba estos lugares como fachada, aunque en muchos casos los directivos sabían lo que estaba pasando. Muchos no, yo creo que en todos, sí. Pues es que de igual manera, si usted le dicen, me colabora o lo jodo, pues Lo voy a decir tampoco. colabora, güey. Sí. Años después, la Corte Suprema de los Estados Unidos describiría el programa así. Cito: la investigación y desarrollo de armas químicas, biológicas, radiológicas y materiales capaces de emplearse en operaciones clandestinas para el control del comportamiento humano. Qué forma tan bonita y tan sutil de decir tantas cosas, güey. O sea, es... El programa MK Ultra consistió en 149 subproyectos Ok. que la agencia contrató en varias universidades, fundaciones dedicadas a la investigación e instituciones similares. Participaron al menos 80 instituciones y 185 investigadores privados. Investigadores, bueno, ahí sí, sin saber si sean personas naturales o empresas dedicadas a la investigación. O sea, puede ser de ambas. Debido a que pues la CIA financió el MK Ultra indirectamente, ¿sí? Nunca fue como directo. Muchas personas que participaban no sabían que se trataba de la que Sí, estaba claro, como pues las tal. empresas fachadas y esas Ajá. cosas, sí. El programa MK Ultra se inició por orden de Allen Dulles otra vez. Ese man sí que lo hemos mencionado últimamente en los últimos días. Ese man está peor que Henry Kissinger, güey. Pero fue una joyita director de la CIA, ¿no? Pues, maricas, pues ese tipo fue el que hizo todo, güey. De cierta manera es entendible porque el tipo se tuvo que mamar la Guerra Fría, güey. Sí, también, es cierto. Y Es en esa cierto. época, pues digamos que los soviéticos no eran peritas en Bueno, nunca lo han sido tampoco. Sí, güey. Sí, también eso es cierto. Ninguno de los dos lo ha sido. Ajá. Ni la Unión Soviética, ni Rusia actualmente, ni Estados Unidos en toda la historia lo ha sido. Los dos no son ángeles. O demonios tampoco, ¿no? Que cada quien con sus intereses. Sí, eso es cierto. Allen Dulles, como siempre le decimos. Dulles. El viejo Allen. Ajá. El director de la CIA Don Allen. en 1953. El primer jefe del programa fue Sidney Gottlieb. No tengo ni idea. El objetivo principal era producir una droga que obligara al sujeto a decir la verdad. Lo que se conoce como el suero de la verdad. Exacto. No obstante, Y existe.
Eso es cierto, ¿no? Sí, sí, sí existe. Había aproximadamente, como habíamos dicho, 150 proyectos de investigación en el programa y aún no se conocen Todos. todos los propósitos que tenía cada uno de ellos. Fue el programa más secreto jamás conducido por la CIA en Estados Unidos. Le dijo el autor e historiador Tom O'Neill Que se a la conozca a la BBC. fecha. Correcto, también eso es cierto. Pacientes en hospitales psiquiátricos, presos en instituciones federales e incluso personas del público Sí, gente del común. recibieron drogas y fueron parte de experimentos sin su consentimiento o conocimiento. Yo creo que eso es lo más reprochable y reprobable, ¿verdad? Eh, no sé, digamos en el tema de los presos, dependiendo del tipo de presos, si son gente que ya está condenada a muerte, que en verdad no le puede aportar a la sociedad, no le veo nada de malo. Que se, Bueno, haya- también, o sea, que se hayan metido con gente del común, sí le veo algo de malo. Pues, ok. marica, o sea, que le pongo el ejemplo, que experimenten con un garabito que ya se murió, pero que hubiesen experimentado con garabito, ¿usted le molestaría? Bueno, no, pero digamos que el tema es que igual es una violación de derechos humanos, ¿no? A mí no me molestaría que experimentaran con ese tipo, porque es una persona Porque es que las normas y los derechos no están hechos solo para que que no le les guste aporta a a la la gente. sociedad. ¿No? Sí, o O sea, sea, hay que cumplir, no sé, obvio. o sea, O sea, no, yo no digo que a mí me molestara, no, y pero por pues eso tampoco está ética o bien hecho. en ningún momento he dicho que esté bien o que esté mal. Yo simplemente digo A mí no me molesta, sí, que pero no tendría inconveniente con que lo hubiesen hecho con personas presos que ya estén condenados a muerte, como en Estados Unidos que tienen la pena de muerte, mm, pues porque ya se sabe que son personas que no se van a poder reinsertar ni le van a poder servir a la sociedad. Una cosa pero diferente también es, depende del tipo de experimento, man. ¿Qué tal? O sea, no bien hardcore. pues sí, también depende del experimento, O sea, sí, o sea, tampoco. pero pues no sé si es para experimentar el suelo de la verdad, yo no le vería problema. Bueno, bueno, Que le hagan terapias de electroshock que le sí. cojan las huevas ahí y se las electrocuten, no Pues que tampoco, no se ha porque eso visto sí es tortura. ni Dark ni Stranger Things, ¿no? Mm, Porque digamos que el MK Ultra también es uno de los que se basaron para, para hacer Stranger Things. Y también del próximo que vamos a hablar. También Stranger Things se basó mucho en ese proyecto. Toda que se la veas, bueno. vamos a ver. El LSD, Ese es el más conocido. dietilamina de ácido lisérgico. Detesto la química y más encima la química orgánica. Gas. Perdona a los químicos, pero... Se convirtió en una de las sustancias más utilizadas en el proyecto de MK Ultra. Y la cogieron justo en esa época de los hippies, bueno, los 50, O los sea, es 60 que y sí 70. sabes por qué pasó el movimiento de los hippies, ¿no? Digamos que el LSD lo crearon directamente para el proyecto de MK Ultra. Sí, Y entre todas esas vueltas, ellos decidieron, como parte del experimento, soltarlo al público para mantener control a la gente. Y hizo todo lo opuesto. O sea, comenzó el movimiento hippie. Y aparte, incluso los Beatles hicieron una canción en la que dicen que intentaban controlarnos y lo que hicieron fue liberarnos. Porque dicen que como tal, les abrió mucho la mente no tengo y comenzaron muchísimas protestas. Nunca he consumido No, esas drogas. no, yo No, tampoco. no he consumido drogas, entonces, vale. Ah, ya. Ese tipo de drogas, yo creo que- Respétese y respétame, por favor. Hágame el favor. Entonces, digamos que ese es un hecho interesante que sale de ese proyecto y pues que el mismo gobierno fue el que causó el movimiento hippie, o sea, loquísimo. Se convirtió en una de las sustancias más utilizadas en el proyecto de MK Ultra. Se creía que esta droga podría desinhibir a las personas, haciéndolas más susceptibles a la sugestión y al control. Pues de hecho pasa. Sin embargo, los resultados fueron impredecibles y en muchos casos perjudiciales para los sujetos. Claro que lesionar la adicción
y otros efectos secundarios después. Nada, Correcto. alucinaciones. Ven, marica. Y eso que yo no sé. Si hubieras estado en esa época, ¿crees que te habrían atrapado en uno de estos experimentos sin darte cuenta? Yo creo que estamos en una serie de experimentos sin darnos cuenta. Buena respuesta, díganos su respuesta Sí. también en los comentarios. Yo creo que sí. Los proyectos iniciales del MK Ultra incluyeron la operación Midnight Climax. Establecieron lo que llamaban casas de seguridad, Sí. donde prostitutas, ojo, llevaban a los hombres, Trabajadoras sexuales. trabajadoras sexuales, Con respeto, por favor. llevaban hombres a los que sin advertirles les daban LSD para que los científicos de la CIA pudieran estudiarlo. O sea, tenían pisos franco con el gobierno pagaba prostitutas para hacer un experimento. Marica. Sí. Qué desperdicio de dinero, güey. Generalmente detrás de un espejo bidireccional. Sí, claro. O sea, si yo fuese gringo, yo iría como el de la vendedora de rosas, mi plata. Marica, qué desperdicio de dinero, güey. Otra práctica común era organizar y observar fiestas inducidas por LSD con música en vivo. Sí, igual también se tiene, eso lo utilizan bastante los militares como la guerra psicológica con temas de música y demás. Entonces, y está comprobado que la música y usted bajo el Le efecto genera, de sí, ciertas sustancias le depende de la genera frecuencia, ajá, le va afectando la los información. ritmos cardíacos, le genera, le altera a usted todo, güey. Esas fiestas se llamaban pruebas de ácido y la cultura que surgió de ellas jugó un papel clave en el desarrollo del movimiento de los hippies, como estamos hablando, y psicodélicos unos años más tarde. Pero algunos de los experimentos más nocivos ocurrieron en el Allen Memorial Institute en Montreal. Canadá. Correcto. Un hospital psiquiátrico de Canadá, donde las mentes de un número aún desconocido de pacientes. Ahí en ese punto, perdón, lo interrumpo, sí estoy completamente en desacuerdo porque son personas que no se pueden defender y que son plenamente indefensas. Dios mío, pero Ahí sí, perdóneme, pero ahí sí la cagaron re feo. Con los presos condenados a muerte, bien iba. Lo puedo aceptar. Pero con personas que no están en sus plenas facultades o en sus cinco sentidos, me parece horrible y fatal. Y eso sí es bastante asqueroso y denigrante. entonces las mentes de un desconocido número de pacientes fueron sistemáticamente destruidas. Más. ¿Crees que esto es un experimento social o un plan oculto para moldear la cultura popular? Las dos cosas. Yo creo que es las dos cosas porque de cierta manera llegaron a un punto en el que querían jugar con la sociedad para ya en un futuro de cierta manera moldearla a como se quiera tener en ese momento. O sea, para mí son las dos cosas. Eso es como cuando un cómico está haciendo un chiste nuevo, una rutina nueva, los que hacen stand-up, si hay alguien que nos ve. Siempre hacen una prueba de control pequeña en un espacio reducido con pocas personas y después poco a poco van puliéndolo para sacarlo a la masa. Creo yo que es algo así. Sí, eso es cierto. Déjenme ustedes también. ¿Cuál sería su respuesta? Y por qué, obviamente. Vamos a hablar un poco del Alan. De Mr. Ice. El hospital, conocido como el Alan, estaba bajo la dirección del escocés estadounidense Donald Ewing Cameron, quien era considerado como uno de los psiquiatras más eminentes del mundo. O sea, denso. Es por eso que Lowe, el padre del psiquiatra Harvey Weinstein, quiso que fuera él quien lo tratara, perdón, cuando comenzó a sufrir ataques de pánico. Perdón. ¿Quién? Lowe, o
sea, Está el director el escocés que era el director de la clínica correcto. psiquiátrica. Y Harvey Weinstein, o sea, Lowe, el padre de Harvey Weinstein, que era un psiquiatra, quiso que fuera el escocés. Pero Harvey Weinstein es el que era director. No, el man es un man que era un niño en ese momento, Ah, ok. que es un psiquiatra, o sea, el man se volvió psiquiatra después, sino que el man, como sabía que el man era Un capo. un capo, dijo Sí. que quería que él Perdón. tratara los ataques de pánico del papá, De Harvey Weinstein. O sea, Harvey Weinstein, el dueño de Miramax, le dijo a este escocés que tratara al al papá. papá, a Lowe, Ahora sí, ya entendí. que porque comenzó a sufrir ataques de pánico. Pasaron cosas terribles y hasta que salieron a la luz los documentos del MK Ultra, nunca había podido entender la transformación que sufrió. Él es el autor de El padre, el hijo y la CIA, el libro. Pero estamos hablando Sí, de es que otro está. Harvey Weinstein. Ajá. Pensé que estaba hablando del cineasta. No, Del cineasta que sí es una rata. no, porque no le digo que es psiquiatra. Sí, Harvey Weinstein. Pues, bueno, debe ser un homónimo. Sí, no se lo juro, güey. Maybe. Porque está el Harvey Weinstein, que fue el que era productor de cine, el que hizo El Señor de los Sí, Anillos y toda esa sí, mierda. sí. Que ese tipo sí fue una rata Eso dice. con lo del Me Too y toda esa vuelta. Perdón, sí, homónimos. Lowe era un hombre sociable a quien le encantaba cantar y dirigía un negocio. Se llama Sí, normal. Emergió el Alan con una sombra, como una sombra, perdón. Su vida y su familia destruidas. No fue el único, fueron cientos. Tenía problemas con mis padres, recuerda Lana Ponting, y decidieron internarme en el Alan. No tenían idea de lo que pasaba allí. Yo tenía 16 años. Cuando mi familia volvió a recogerme, parecía un zombie. Ni siquiera sabía quiénes eran. La enfermera Esther fue ingresada en el Alan embarazada, ¿Qué tal estuvimos de madre? pues sentía pánico de perder a su bebé tras la muerte de un hijo que ya había tenido. Sí, eso es normal. Su tratamiento terminó solo cuando estaba a un mes de dar a luz. Años más tarde, recordó en una entrevista de la BBC de Escocia cuán perdida salió. Tenía un nuevo bebé y no sabía qué hacer con él. Una niñera me ha ayudado, pero para que te des una idea, esto es un pequeño ejemplo de lo que me escribió en un cuaderno antes de tomarse un día libre. Cuando escuches llorar al bebé, ve a la habitación, recoge al bebé. Y explicaba paso a paso cómo alimentarlo. O sea, le decía la enfermera a la niñera que cuidaba al niño. No, la niñera, Ah, la mamá, epa. por cómo salió es del programa, me cago en. O sea, del hospital psiquiátrico donde estaba. Fue muy aterrado. O sea, salían siendo una persona, pues, no sé, o sea, Un ente, güey. un ente, sí, un zombie, como decía ella. Sí, un ente. Terrible. Entonces imagínense, no, imagínense la familia, o sea, no llevar para que lo ayuden, sin saber qué es lo que les están haciendo allá y sale un. Lo que le decía, o sea, ahí en ese punto me parece asqueroso y completamente de seres desgraciados, güey. O sea, eso sí es ser muy desgraciado. Porque en verdad es gente que lo que quiere es ayuda. Ajá. Imagínense pues, una peladita de 16 años, güey. Una señora embarazada. Sí, sí. La CIA se había acercado a Cameron 3 años después de lanzar el MK Ultra al doctor, Sí, al psiquiatra. a través de la Sociedad para la Investigación de la Ecología Humana, una de sus organizaciones fachadas, a través de la cual canalizaban las lucas. Sí, claro.
la money, lo alentó a solicitar una subvención. Y desde enero de 1957 hasta septiembre de 1960, la agencia le entregó al psiquiatra $60,000, equivalente a unos 600,000 en la actualidad. Pues me parece poquita plata. Cameron era un destacado defensor de un nuevo enfoque científico del cerebro. Ah, ese es otro tipo. No es el mismo psiquiatra, sino es otro. No, Cameron. O sea, el psiquiatra. Ah, ok. Como es que el man comenzó a hacer, o sea, después de los 3 años que había lanzado el proyecto, el que estaba líder del proyecto lo sacaron y pusieron a este man Ah, como nuevo líder del proyecto. sí. Entonces el man era un destacado defensor de un nuevo enfoque científico del cerebro, según el cual la mente era como una computadora Ok. que se podía reprogramar, borrando memorias y reconstruyendo la psique por completo. Pues eso dicen que es cierto. En eso es lo que se basaba el microondas. Para ello, había que reducir a los pacientes a un estado psicológico infantil, en el que los médicos podían aprovechar la vulnerabilidad cognitiva de la persona. Al empezar de cero, se podría reestructurar la mente y plantar ideas en la memoria de un individuo sin que éste se diera cuenta O sea, como Inception. de que no eran originales. El tema es el método. A los pacientes que llegaban al instituto por problemas menores, como trastornos de ansiedad o depresión postparto, los ingresaban al dormitorio, donde les inducían un coma químico O sea, durante días o meses. Así suave para iniciar. qué asco. Luego eran desestructurados Sí, formateo de disco y es horrible. mediante terapia electroconvulsiva, de mucho más intensas y frecuentes que nunca antes se utilizaron, para reducirlos a un estado vegetal, del cual se recuperarían a un estado mental más saludable, según la teoría de Cameron. O sea, bueno, Pues son teorías, ¿no? Como, bueno, sí. no, yo creo que eso ya no es teoría, eso ya es práctica, güey. Pues sí, eso ya lo practico. Eso ya es praxis y asqueroso. Mi padre recibió 54 tratamientos de electrochoque de alto voltaje, seguido de 54 convulsiones de gran mal, pérdida de conciencia y contracciones musculares violentas. Le contó Lana Souchuk a la BBC, cuyo padre era un hombre sano y atlético de 27 años, que fue al Alan para que le trataran el asma. Bueno, pero ahí sí me parece algo muy estúpido que un hospital psiquiátrico que trate el asma, güey. Pues me imagino que también tenían, o sea, Sí, debió haber sido un hospital normal, pero pues me con una parece parte de psiquiatra. re estúpido, güey, no estoy en un hospital psiquiátrico para ver si el asma es una enfermedad mental. No, seamos tan pendejos tampoco. Pero terrible, o sea, Sí, imagínese no, uno por eso digo, o sea, es por que un asma y recibir sí, marica, 4 choques. que le den usted 54 terapias de electroshock, güey, y de paso ahí Y 50 cargas convulsiones. de desfibrilador porque se les va en vez de venir, güey. Uy, Después de 27 días de electrochoques, dijeron que estaban desanimados porque aún tenían vínculos con su vida anterior. Pues seguían pidiendo ver a su esposa. o sea, el man después de eso, que, marica, ahí es donde dije que el man va a tener la mente fuerte y el Sí, espíritu también inquebrantable, güey. relataba Julie Tani, cuyo padre también fue puesto en el programa. ¿Y por qué fue? ¿Por un dolor de espalda?
Decidieron darle más tratamientos de electrochoque y ponerlo a dormir otros 30 días. Marica, imagínese usted. No, lo que pasa es que me rompí un brazo. Tome. 3 meses de electroshock. No, seamos tan imbéciles, weón. Y un mes de coma. Sí, weón. No. Por eso en esos 3 meses usted un mes de coma y 2 de electroshock. Sí. Sin su conocimiento o consentimiento, los pacientes fueron tratados a la fuerza con grandes dosis de drogas psicotomiméticas, Eso sí no sé qué es, weón. sustancias que inducen cambios de humor, percepción o comportamiento similares a los que se observan en procesos psicóticos como la esquizofrenia. Marica, o sea, les daban drogas para locos, weón. Sí. LSD, PSP y otras. El PSP. PCP, perdón. Ah, Le dejaban jugar un ratito. sí, weón. Sí. Usted va a ser el primero en probar la consola. Díganos qué tal le parece. Venimos del futuro. PSP con Z. PSP. Como parte de ese régimen de reprogramación que Cameron denominó conducción psíquica, No, pues qué chido, man. Es una forma tan elegante de decirle, le vamos a volver el cerebro un huevo revuelto. les obligaban a escuchar mensajes cíclicos grabados a través de auriculares. O sea, eso, ¿sabe qué se me asemeja? Usted jugó alguna vez, hicieron una película ahí, weón, donde sale un monstruo verde, que es un juego re viejo, weón. Que el man era un militar y le reprograman el cerebro poniéndolo a ver y escuchar solo cosas de violencia y puta, ¿no? ¿Es una película o un juego? Es un juego, pero hicieron una película. No sé, me suena. Sale Algo me suena. Sale Jean-Claude Van Damme. Sí, me suena mucho. Que Me suena mucho. son dos karatecas. Bison es el villano. Sí, 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 sí. ¿Cómo se llama el juego? No sé. No, no tengo Creo ni que idea. es Street Fighter. No, no sé. Sí, es Street Fighter. Sí. Sale Vega. Complicado. Sí. Lo obligaban a escuchar mensajes cíclicos grabados a través de auriculares, cascos o altavoces, a veces instalados dentro de la almohada del paciente, a los pacientes hasta 20 horas al día, ya sea que estuvieran dormidos o O despiertos. sea, peor que un preso, güey. Sí. Eso es Ya, tortura, güey. Total, pues es que eso es peor que un preso, güey. Sí. Se supone que al Chapo Guzmán el man lo tienen encerrado 23 horas al día con este tipo de luces así. El man no puede ni dormir, güey. La misma vaina. Sí, claro. Algunos eran negativos, como mi madre me odia. Otros daban instrucciones. Debes portarte mejor. Y los registros muestran que lo repetían hasta 500.000 de veces por sesión. O sea, literalmente, güey, es un puro mensaje liminal y subliminal a lo loco, güey. La investigación de Cameron también involucró privación sensorial extrema. Suficiente, dice el psiquiatra Harvey Weinstein, que estábamos hablando, para provocar psicosis en cualquiera. O sea, Sí, es que es horrible, güey. sí. Mi padre estaba en una especie de celda con sus manos cubiertas para que no pudiera sentir nada. Claro, como la camisa, como una especie de camisa de fuerza, güey. En la oscuridad para que no pudiera ver nada. Y con un ruido constante para que no pudiera escuchar nada. O sea, para que escuchara solamente el ruido y se Y jodiera. no pudiera escuchar Sí. nada. Básicamente aislado de toda sensación. O sea, lo único que no le quitaron fue el habla, pero con quién carajo se iba a hablar si estaba solo, güey. Y con todo ese ruido, yo creo que Sí. nadie no escuchaba. O sea, terrible. O sea, no sé, o sea, yo no me imagino. Imagínese usted no poder sentir nada, no poder hablar, no poder ver, no poder escuchar, ¿no? Si se lo hacen a Garavito, yo no me hubiese puesto la verdad. Low Weinstein, el papá, ¿no? Llegó a estar mantenido en ese estado durante 2 meses enteros. No,
O sea, después de eso uno, ¿qué? O sea, no sé. ¿Cómo queda uno? O sea, eso es re inhumano. O sea, no sé cómo podían hacer esos experimentos. Es que inhumano no es palabra. Creo que no existe una palabra para eso que hicieron, weón. O sea, apelativos y características podemos decir miles, pero es que nos quedamos cortos con eso. Por eso les dije que este episodio iba a ser más oscuro, un poco más delicado. El tema, no imagino, pues lo que sufrieron las familias, los pacientes, todo. O sea, No, pues de usted del lado de las familias, porque pues de igual manera ellos sí se ven afectados, sí, pero pues en un punto alejado. obvio, o sea, con los Pero pacientes es el lo peor. paciente que es el que se está comiendo toda la miércoles, bueno, no. Imagínense uno pensando que lo están ayudando y le están volviendo un... Sí. Harvey Weinstein tenía 12 años cuando Lowe entró por primera vez al Alan. Todavía era un adolescente cuando en 1961 la casa familiar tuvo que ser vendida para pagar las cuentas. Tras de que le vuelven mierda a la cabeza, tiene que pagarles. Hmm. Durante ese terrible momento, la familia seguía creyendo que había que seguir los consejos de los médicos. Pero ese chico, sí, también no pagando porque los amigos, Sí. pero ese chico, que luego se convertiría en psiquiatra, terminó perdiendo a su padre. Ese hombre dinámico salió como un vegetal. Tenía un síndrome cerebral orgánico severo. Se la pasaba acostado en el sofá, no podía orientarse, su personalidad estaba totalmente destruida y a veces no sabía ni dónde estaba. Otros pacientes perdieron recuerdos y detalles de su familia inmediata o experimentaron amnesia permanente. Muchos regresaron a sus hogares en un estado infantil y requirieron capacitación para recuperar la continencia y habilidades para ir al baño. Claro, o sea, para controlar esfínteres. Engañados acerca de las intenciones, objetivos y métodos del tratamiento, cargaron con las secuelas por el resto de su vida. Que por lo menos yo me imagino que ya deben estar la gran mayoría de muertos que hayan descansado en paz, güey. Sí, De los que hicieron eso, no. sí. El programa MK Ultra se redujo en 1964, pero 14 años, güey. no se detuvo hasta 1973. La revelación de 23 años haciendo esas torturas. la revelación de estos experimentos provocó un gran escándalo, Pues era lo. llevando a la CIA a suspender el programa y destruir muchos de sus archivos para ocultar la magnitud de sus acciones. Obvio. Todo lo que ellos, porque es un proyecto que ellos también desclasificaron al Sí. desclasificar documentos, pero también les tocó revelar muchas cosas. Pero el caso es que cuando ellos los juzgaron, antes de que le cogieran todo lo que hicieron, ellos destruyeron mil cosas que borraba quién sabe cuánta basura habían hecho. Basura no creo que fuera, pero sí que los pudiera incriminar aún más y que los obligaran a cerrar, güey. No, y quién sabe qué, o sea, más pesados, más, Por o eso, o sea, sea, más torturas, más lo que liberaron fue lo lo light, cool. sí, lo suavecito, güey. Y lo que eliminaron fue las porquerías que hicieron, güey. Sí. En 1975, la comisión Crunch, Capitán Crunch. que de esta hemos hablado ya en Sí. los videos anteriores, porque fue la que también jugó varias veces. Sí. Un comité del Senado de los Estados Unidos investigó las actividades de la CIA y otros organismos de inteligencia. Sus descubrimientos sobre el proyecto de MKUltra revelaron la falta de supervisión ética
¿De verdad? el uso de coercitivas y el daño infligido a los participantes. Claro, el uso de la coerción. Ujú. Todo fue descubierto gracias a un periodista llamado John Marks, Que ya debe estar muerto. quien escribió el primer libro en 1979 sobre el programa llamado En busca del candidato de Manchuria, la CIA y el control mental. Dice el historiador Tom O'Neill. Pues me imagino que también es pues, no sé, lo que decía que volvieron los Sí, cuando rescataron a la gente prisioneros de y la tal. guerra de Corea. Ujú. Cuando Harvey, eh, Sí, ya sé quién es Harvey. Dent, Harvey Weinstein, el psiquiatra, ¿no? el psiquiatra, El otro, el director, productor. leyó el productor, una reseña sobre ese libro. Su primera reacción fue alivio. Por fin había una explicación de lo que había sucedido con su padre. Alivio no, yo estaría reofendido. No, por eso sea su primera reacción. Pero ese alivio pronto se tornó en ira. Rabia contra el médico que había llevado esa ignominia en el Alan, rabia contra la CIA por experimentar con personas sin su consentimiento, fue un sentimiento de furia profunda. Y sobre todo después de las leyes de Nuremberg en 1946. Sí, pues claro, después de que juzgaron a los nazis por hacer lo que hicieron, güey, Ajá, vienen estos a hacer exactamente lo mismo y hasta peor, güey. sí, básicamente. Sí, no, pues porque por lo menos no está mal, o sea, no está bien, digo, pero pues no quedaron vivos, güey. Sí, es que lo iba a decir, Complicado, complicado. sí, lo que iba a decir suena peor de horrible, entonces esta gente se Pero quedó es- viva, güey, o sea, Sí, claro, obvio. Es más, tiene que cargar con las secuelas, lo que se decía, todo el resto de su vida sufriendo sin poder vivir ya, o sea, estar en un estado vegetal, no saber quién es, y no que saber ni ir al usted, baño. y que usted es un ser humano funcional. Claro. Ya usted deja después de ser un ser humano funcional, usted no Sí, necesita obvio, nada. deja paila. Y es que, disonantemente, Cameron había sido uno de los psiquiatras invitados a evaluar a los acusados nazis en los juicios de Nuremberg. ¿Será que ese no era parte del paperclip, güey? De pronto, Nunca sabe. donde se declaró por primera vez el Código de Nuremberg para la ética de la investigación en experimentación humana. O sea, imagínense, por eso es como hijo de Sí, sí, güey. En el juicio de médicos de los juicios de Nuremberg, los doctores nazis fueron condenados por, y cito, realizar experimentos médicos sin el consentimiento de los sujetos. Por fallar el juramento hipocrático. Es que sí se vota. Entonces, Y pues, viene ese sí, perro a volverle huevos revueltos la cabeza a a la gente gente. inocente, güey. Sí. Tras la revelación, hubo audiencias en el Congreso de Estados Unidos a mediados de los años 70 y la CIA finalmente admitió que ese programa existía, Pues, que probablemente no era lo correcto, pero fingieron inocencia. Cuenta O'Neill. era seguridad nacional. Es lo que dicen todos los Siempre. países, güey. No obstante, afirma el historiador, la CIA sabía que estaba rompiendo todas las leyes morales, éticas y legales al hacer estos experimentos. Todos estaban rompiendo todo. Sí, o sea, y lo sabían, o sea, eso, ay, O sea, literalmente se lo pasaron por el arco del triunfo, güey. Todo, absolutamente todo. a pesar de un interés marginal en el tema de la cultura popular, la mayoría de los sobrevivientes sufrieron en silencio, llevándose su trauma a la tumba. Sí, lo que hablaba ahorita, que o sea, ya toda la gran mayoría debe estar muerta, güey. Pues ojalá descansen en paz.
Pero, con los documentos liberados, otras víctimas que de los experimentos o de las secuelas o de sus seres cercanos, como Harvey, Demandaron y ahí tienen su plata. pudieron reconstruir lo acontecido. Me presentaron al doctor Cameron Y yo le hubiese metido un puño, weón. y no lo recuerdo en absoluto. Le contó Linda McDonald a la BBC, quien fue interna cuando tenía 26 años por sufrir de depresión. O sea, si yo fuese un familiar, yo no apoyo la violencia, detesto la violencia. Pero lo primero que hago es si lo Qué rabia, no, familiar mío, claro, marica. yo le meto un puño, weón. No, y que, o sea, terrible. Eso, digamos, esto que nos acaba de decir la chica McDonald. Sí. Que o sea, la internaron por depresión a los 26 años. Y el man que la trató y la torturó. Y después se lo presentan y ni se acuerda del man. O sea, ¿Qué? muy fuerte. Pues más por ahí que ni el tipo lo habrá hecho y lo habrá mandado No, no, no. O sea, el caso fue que le borraron la memoria. O sea, Sí, le claro, borraron sí, sí. tanto la memoria que no se acuerda de haberlo visto nunca. Me diagnosticaron esquizofrenia. Lo descubrí leyendo mi archivo 20 años después. Y me dieron todos estos tratamientos de choque electroconvulsivo y megadosis de drogas y LSD y todo. No tengo memoria de nada de eso. Ni el tiempo en el Alan, ni en mi vida anterior a eso. Todo se fue. O sea, ¿usted cómo sale si usted no sabe de dónde viene ni quién es, güey? No me imagino esa situación. No me imagino ese sentimiento de uno. No O saber nada. sea, fuese un caso natural porque yo conozco una persona que le pasó Bueno, eso. sí, ya los. Uy, O sea, también es difícil. es muy duro. Sí. Pero pues, porque ella sufrió un evento traumático, cual no tengo ni idea. Pero a la vieja se le borró el disco. La vieja llegó a un punto en el que de ahí para atrás no se acordaba de nadie. Y le tocó a punta de fotos, de esto, de todo. Reconstruir. Sí. Y muy hijo de puta. Pero fue por un evento traumático que ya le pasó y el cerebro funciona de esa manera. Sí, para proteger. Exactamente, pero que estos perros vengan y lo hagan así simplemente Sí. porque sí, güey. No. Y discúlpenme los perritos porque no se merecen que los comparemos con este Sí, tipo en de... este monstruos. Sí, dicen ni los monstruos. No, pero- los monstruos no existen. No. Ah, Ahora, algunos sobrevivientes que no han recibido ninguna disculpa formal sí, ni la van a recibir. o compensación presentaron una demanda colectiva contra las instituciones que consideran responsables. Pues, primero de todo el gobierno y la CIA. Suerte. Sí, Para de contar. todos estaban detrás de eso. Sabían lo que estaban haciendo y lo hacían por razones militares y políticas. Denuncia Sobchuk. Sigo tomando medicamentos por lo que me sucedió cuando tenía 16 años. La chica dice Pumping. Quiero que todos sepan lo que pasó en ese horrible, horrible hospital. No, me imagino que, o sea, da mucha barra de leer todo eso. Cosas así es bueno contarlas y bueno decirlas para que La gente se la gente concientice. se concientice y pues que esa gente que fue responsable, o sea, no sé. No van a pagar porque no. No van a pagar, pero al menos. O sea, no se van a ir a la cárcel. Ellos prefieren dar plata, no se van a ir a la cárcel. O sea, dése cuenta, eso ya es algo fuera de contexto de lo que usted está hablando. Lo que pasó con la crisis del 2008, la crisis inmobiliaria del 2008. Ni un solo ejecutivo de banco se fue a la cárcel. Sí, obvio. Ni uno. Ni uno pagó un día de cárcel. ¿Y cuántas familias no jodieron? Sí, que ese tema es. O sea, Mucha gente también se prepara por eso. exactamente. Tipo de cosas. Si lo hicieron en ese caso, que no, o sea, que no había gente involucrada, pero era 100% transaccional la cuestión económica, mucho menos lo van a hacer en este tipo de casos donde sí se involucraron y donde sí hubo gente que en verdad salió bastante perjudicada, güey.
Si bien los historiadores y sobrevivientes han expuesto lo que se sabe de lo que sucedió al mundo, Sí, pues, aún se desconoce mucho sobre su alcance y su impacto más amplio. pues obvio. Dada la naturaleza altamente sensible de la actividad del programa, es probable que siga siendo el caso igual en los próximos años, de que no se sepa nunca. No, y es que nunca se va a saber por qué no les conviene, porque eso es dinamitar completamente todas las bases del Estado. Y ahí usted literalmente se queda sin gobierno. No les conviene, no les sirve. Sí, Además, además porque también debe haber mucha gente que tiene mucho poder ahí debajo de cuerda y que tampoco les conviene que se sepa ese tipo de cosas. sí. El proyecto de Mecha Ultra levantó serias cuestiones éticas sobre los límites de la investigación científica y el respeto a los derechos humanos. La falta de consentimiento informado, el uso de métodos coercitivos y el daño psicológico infligido a los sujetos plantearon importantes interrogantes sobre la responsabilidad del gobierno en la experimentación humana. Bueno. A pesar de la gravedad de las revelaciones, pocos individuos fueron responsabilizados legalmente. Sí. No obstante, el escándalo llevó a una mayor supervisión en las agencias de inteligencia y a la implementación de regulaciones más estrictas sobre la experimentación humana. Eso fue lo que se ganó. No se ganó nada. O sea, Eso no es nada. nada. ¿Crees que algo como el MK Ultra podría volver a pasar o Pues sí, incluso seguir ocurriendo? 100%. 100% eso sigue ocurriendo y va a seguir ocurriendo porque pues la seguridad nacional está primero. Déjenlo ustedes también en comentarios. Para finalizar, para finalizar, Perdón. para finalizar. Perdón. El proyecto MK Ultra representa un capítulo oscuro en la historia de la CIA y el mundo Sí. y un recordatorio de los peligros asociados con la búsqueda desmedida de poder. Siempre. Este programa no solo explotó las vulnerabilidades humanas, sino que también subrayó la necesidad de salvaguardar los derechos y la dignidad de las personas. A medida que avanzamos en el siglo XXI, el legado del MK Ultra nos insta a reflexionar sobre los límites éticos de la ciencia y el papel del gobierno en la protección de sus ciudadanos. El conocimiento de estos eventos pasados deben servir como lección para evitar que se repitan errores similares en el futuro. La historia del proyecto de MK Ultra es un testimonio no solo de la curiosidad humana, Sí. sino también de su capacidad para el error y la transgresión. Que no olvidemos nunca las enseñanzas de este oscuro episodio, mientras avancemos hacia un futuro más consciente y ético. Que así sea. Pues esperamos que sí sea. Que nos dejen de tratar como ganado. Eso es lo triste, porque después de ver este tipo de experimentos, de operaciones secretas que hemos visto en estos tres, obviamente me enfoco más en este porque este fue más delicado y más fuerte. Pero básicamente lo tratan a uno como ganado. Sí. Triste. Y es lo triste que es la gente que lo lidera y lo gobierna a uno. Pues después de este final agridulce, lo triste es que, según la desclasificación de los documentos, el experimento no sirve para nada. Solo para afectar la vida a mucha gente, pero Para verle a la gente, sí. sí, no, para nada más, no sirve para nada. Ne. Sí. Claro, eso es lo que dice. 23 años jodiéndole la vida a la gente y no va a servir para nada. Sí, chimbo, o sea, me parece muy chimbo. ¿Quién sabe qué sacaron de eso? Igual,
Siento que hay límites en todo lo que uno tiene que hacer. 100%, güey. Ahí por más cosas que pudiesen sacar, siento que no sé. O sea, No era la forma. sí. Y más como decíamos, con gente vulnerable. Ujú. Eso es lo triste. Nada, pues déjenos en los comentarios qué les pareció este video. Si conocían el caso, me imagino que sí, es un proyecto bastante, un nombre muy popular, aunque mucha gente no lo conoce A fondo. a fondo. Por haber resuelto muchas dudas, sí lo conocía. Sí, 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 sí. Pero no tan. No con tantos testimonios, güey. Y es que la verdad es indignante. O sea, es que ni siquiera la palabra indignancia siquiera abarca todo lo que sucede ahí y ahí lo que llega a uno es a la tristeza y ver cómo se desprecia en sí todo lo que significa el ser humano. Pero pues nada, eh, como lo decía ustedes, esperemos les haya gustado el video. Si no lo conocían, comenten qué más, qué dudas tienen, si quieren que ampliemos muchos más en estos temas que Daniel ya los domina muy bien. Entonces, coméntenos qué proyecto quieren y cuídense, muchachos y muchachas. Y gracias por vernos. Ya saben, todas las redes sociales están en la descripción. Si les gustó, denle like, compartan. Eso nos ayuda muchísimo. Suscríbanse siempre, que eso también nos ayuda mucho. Y nos vemos en el próximo video. Que esté muy bien. Chao.